Los objetivos que tenemos para esta sesión consisten en lo siguiente. Por un lado, comprender las diferentes políticas internacionales de producto. Asimismo, comprender la complejidad en la fijación de precios a nivel internacional para compañías multinacionales. Familiarizarse con la diferencia que existe entre países que podría obligar a las compañías a plantear modificaciones en su estrategia de promoción. Comprender diferentes estrategias de branding que las empresas emplean a nivel internacional. Asimismo, entender las diferencias de las cadenas de distribución a nivel internacional, por qué son distintas y cuáles son las coyunturas que debemos considerar. Y finalmente, percibir por qué y cómo podría variar en énfasis dentro de la mezcla de marketing entre un país y otro. Primero que nada hay que comprender lo siguiente. Cuando una empresa se internacionaliza, obviamente con la intención de vender más y reducir su riesgo, se va a enfrentar a una realidad muy clara. Van a existir dos tipos de presiones que van a tener que atender de una manera u otra. Por un lado está la presión por reducir costos. Esta presión por lo general es una presión de mercado, pero también de parte de los accionistas de la compañía, quienes obviamente desean tener mayores márgenes de utilidades. Y por otro lado, cuando una empresa opera a nivel internacional, tiene que también en algunos casos adaptar su oferta, su propuesta al público objetivo de esos lugares. Por lo tanto, existe también una presión por adaptar a nivel local. Un ejemplo de reducción de costos se puede lograr a través de una mayor eficiencia en el proceso productivo. Eso a través de la adquisición de máquinas de última generación, entre otros. Un ejemplo de adaptación local sería, por ejemplo, en el caso de una compañía de consumo masivo como Procter & Gamble, adaptar el empaque de sus productos, como por ejemplo el shampoo. En algunos países, como Perú, por ejemplo, la presentación más vendida es la de sachet, porque el peruano en promedio está acostumbrado a comprar día a día en el canal tradicional, en bodegas, en mercados de abastos, entre otros. A diferencia de países como por ejemplo Estados Unidos, en donde las compras no son tan constantes o tan seguidas, tan frecuentes, sino son muy esporádicas, pero cuando se realizan se compran en cantidades más importantes, más grandes. Ahora, para desarrollar o implementar las estrategias de marketing hay que tomar en cuenta dos perspectivas. Por un lado, la orientación del marketing y por otro lado, el mercado o público objetivo de la empresa. Cuando hablamos de orientaciones de marketing, existen por lo general 5 orientaciones comunes del marketing global. La orientación a la producción, a las ventas, a los clientes, al marketing estratégico y al marketing social. Vamos a explicar cada una de ellas. Cuando hablamos de la orientación a la producción, básicamente nos referimos a aquella empresa que está más enfocada en la eficiencia de la producción que en el producto en sí. Es decir, hay muy poco análisis de los clientes, muy poca investigación de mercado. Se asume que el cliente va a comprar si el precio es el correcto o la calidad es totalmente superior. Por lo tanto, no hay mayor análisis del consumidor. Típicamente, ese tipo de orientación a la producción se da en el caso de la venta de productos básicos, exportaciones pasivas, como por ejemplo para reducir los excedentes en el mercado nacional, es decir, productos que vendes en el mercado local sin adaptación, vendiéndolos en el mercado extranjero. Asimismo, segmentos o nichos de mercado extranjeros parecidos al local. Ejemplos, tenemos el caso de las bananas marca Chiquita, que son reconocidos a nivel internacional por su calidad y precio. Y en el caso de un ejemplo peruano tenemos el de Inca Kola, quienes atienden nichos de mercado en el extranjero sin adaptar el producto. Otro tipo de orientación que podría tener una compañía sería la orientación a las ventas. Ese tipo de orientación básicamente está enfocada en vender más y en un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, la promoción a las ventas se convierte en la herramienta más importante para ese tipo de compañías. Ese tipo de compañías por lo general tienen productos o servicios de corta duración, un ciclo de vida reducido. Ese es el caso de las empresas del sector tecnológico. Por ejemplo, una empresa que vende celulares tiene solamente entre 12 a 18 meses para poder vender su stock antes de tener que lanzar un nuevo modelo, porque esa es la exigencia del consumidor.
O por ejemplo, también sería el caso de las aerolíneas, quienes tienen que ver la forma en que todos los vuelos estén ocupados, completamente vendidos, para poder tener éxito. La orientación a los clientes implica que la empresa está dispuesta a adaptar su producto o servicio a los requerimientos del cliente. En la India, por ejemplo, esta compañía, Avon, que es conocida en el mercado latinoamericano por productos de belleza, tiene una línea de productos nutricionales. Asimismo, la compañía chilena de fósforos, para penetrar el mercado japonés, se dio cuenta que no podía hacerlo con su producto básico, por lo tanto desarrolló un producto nuevo, en este caso palillos para comida oriental. La orientación hacia el marketing estratégico es una combinación de las anteriores, es decir, una empresa que utiliza este tipo de orientación está enfocada en ser eficiente en cuanto a su producción, en vender de manera agresiva y, si amerita el caso o la situación, adaptar su producto a los requerimientos del cliente. Un ejemplo típico es el de vender cerveza sin alcohol en Arabia Saudita, que es una estrategia que han implementado muchas compañías de ese sector a fin de poder tener una cuota de mercado en dicho país. Otro ejemplo es el de la empresa Erdinger, que tiene un tipo de cerveza que no tiene alcohol, aminoácidos y vitaminas, enfocado a los atletas de alto rendimiento. Otro ejemplo, el de una compañía muy conocida por todos nosotros, Coca-Cola, quienes lanzaron recientemente una bebida que no tiene azúcar, no tiene calorías y es enfocada a los deportistas. La orientación hacia el marketing social es utilizado por compañías que por la naturaleza de su negocio, enfrentan típicamente problemas ambientales. Acá tenemos a empresas constructoras, empresas mineras, entre otras. Sin embargo, acá es importante acotar algo. La mayoría de compañías hoy en día están desarrollando marketing social, independientemente de su giro de negocio. ¿Por qué motivo? Porque hoy en día el comprador es un comprador más social, es decir, es más consciente con lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Así que si una empresa realiza acciones que favorecen la protección del medio ambiente, van a preferir comprarle a esa compañía que a una compañía que tiene un buen producto pero que no tiene un perfil de responsabilidad social corporativa. Acá está el ejemplo también de una cadena de retail llamada Tesco, quienes también desarrollan productos con empaques que tienen menos insumos contaminantes y de hecho han utilizado menos recursos no renovables. Ahora, otro punto importante, aparte de la orientación del marketing, es la segmentación y selección de mercado. Las empresas deben decidir qué mercados desean captar, los cuales pueden incluir segmentos que existen en más de un país. Típicamente, la manera de segmentar predilecta para la mayoría de compañías es la demográfica, es decir, segmentar por ingreso, edad, género, origen étnico y religión. Sin embargo, hay otros aspectos que típicamente podrían involucrar o ser considerados en la segmentación, como por ejemplo estilos de vida, conductas, objetivos deseados, entre otros. A nivel internacional, las compañías que sobre todo atienden a mercados masivos tienden a generalizar al momento de establecer su segmentación, es decir, a ver más el aspecto macro. Hay 3 tipos de segmentación que a nivel global se pueden implementar. Segmentación por país, en donde solamente se considera el tamaño del mercado y el poder adquisitivo de los ciudadanos de dicho territorio. Típicamente la crítica es que es muy genérica. Por segmento global, es decir, se identifica un segmento que sea semejante en todos los países potenciales. Por ejemplo, a nivel de ingreso anual. Otro ejemplo sería la necesidad de practicar deporte. Ese tipo de segmentación la utilizan compañías como Under Armour, Nike, Adidas, Puma, y por múltiples criterios que sería una combinación de las dos anteriores. Con respecto a la política de productos, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las empresas internacionales y locales se enfrentan a ciertas observaciones desde el punto de vista legal, cultural y económico. Cuando hablamos de consideraciones legales, básicamente nos estamos refiriendo con aspectos relacionados a la seguridad o protección a la salud. Si no se cumplen esos requisitos legales, no se va a poder comercializar el producto o el servicio en el país que se ha elegido. Hay veces en que los países en vías de desarrollo tienden a ser muy flexibles con sus exigencias legales y los países desarrollados tienden a
lo opuesto, ser muy estrictos con respecto a las leyes impuestas a los productos y servicios. Por ejemplo, juguetes tóxicos, juegos pirotécnicos, entre otros. Tenemos un ejemplo muy interesante, ¿no? La empresa Unilever utiliza aceite de soya en Estados Unidos y aceite vegetal en Europa en su mayonesa Hellmann's a fin de evitar colocar etiquetas de advertencia en Europa. Como ustedes lo saben, hay productos que amerita que tengan etiquetas de advertencia, pero hay otros productos que realmente no. Por lo tanto, las empresas van a buscar evitar utilizar esas etiquetas que podrían de alguna manera disminuir sus posibilidades de venta. Acá tenemos un ejemplo muy interesante. Hace unos cuantos años, la empresa Gloria tuvo problemas en la comercialización de sus productos en Panamá debido a que las normas legales de Panamá no eran similares a las de Perú y la etiqueta tenía unas observaciones. Del mismo modo, recientemente en el mercado peruano se ha aprobado y ya está en ejecución la ley de alimentación saludable y entre ellas la ley de los octágonos que obliga a las compañías que venden productos procesados que son altos en azúcares, grasas saturadas, sodio, calorías a mostrar etiquetas de advertencia. De esa manera se puede prevenir al consumidor y éste puede tomar decisiones mucho más sensatas. Es decir, si una empresa quiere comercializar en el Perú productos de esta naturaleza, va a tener que colocar esas etiquetas. Por lo tanto, hay que pensar en qué estrategias se pueden desarrollar para enfrentar esta situación. Del mismo modo, el tabaco, el cigarrillo, está de alguna manera bajo la lupa en muchos países. Por lo tanto, las leyes obligan a colocar imágenes alusivas de lo que podría ocurrirle a una persona que es una fumadora empedernida, constante. Otras consideraciones legales que hoy en día son tendencia se relacionan al medio ambiente. Algunos países prohíben el uso de latas de aluminio, eso ha ocurrido en Dinamarca hace unos cuantos años, o exigen que los empaques sean reciclables o puedan transformarse en abono orgánico. Ese es el caso también de compañías que hoy en día están destacando por su responsabilidad social, tales como Totus, Cencosud, Supermercados Peruanos, entre otros. De hecho, en el Perú ya se han implementado leyes que de alguna manera tratan de coexistir con la protección al medio ambiente. La prohibición de las bolsas de plástico, las cañitas, entre otros. Consideraciones legales indirectas. En algunos países las empresas no pueden importar fácilmente ciertas materias primas o componentes por estar prohibidos, lo cual obliga a estas compañías a modificar los componentes de los productos que desean comercializar. Esto podría de alguna manera alterar el resultado final, el producto final. Dentro de lo que es política de producto también se toman en cuenta las consideraciones de estandarización. Típicamente la estandarización ayudaría a que los costos disminuyan, pero en muchos países la costumbre a lo tradicional, a lo establecido, hace que sea un poco difícil estandarizar todo. Por ejemplo, cómo se maneja el tema de los metros, pulgadas, yardas, fuentes de alimentación de energía en Estados Unidos versus el resto de países, como los países europeos o latinoamericanos. También dentro de la política de productos hay que tomar en cuenta las consideraciones culturales. Por ejemplo, en la India, la comercialización de carne de res está prohibida. En el caso de Estados Unidos, Toyota, para la fabricación de los tráilers comerciales, hace las cabinas de piloto algo más altas, porque los conductores, que son personas más autóctonas o tradicionales, utilizan gorros de vaquero, los cuales hacen que el espacio se comprima. Del mismo modo, Kellogg's tiene 3 veces más sal en Estados Unidos en sus productos versus los que vende en México. Volkswagen y Audi, para tener mayores posibilidades de éxito en el mercado de la India y de China, han incrementado el espacio de los vehículos y la distancia entre los ejes para que puedan entrar más pasajeros, debido evidentemente a la demografía y a la cantidad de ciudadanos que viven en dichos países. También se encuentran las consideraciones económicas. Los ingresos personales y la infraestructura afectan la demanda de los productos. Por ese motivo, no es sorpresa de que en el Perú
tengan mucho éxito empresas que venden automóviles de China o los famosos mototaxis, como podemos observar en esta imagen. Asimismo, dentro de la política de productos se debe considerar el costo de las adaptaciones. Si bien adaptación, y se ha mencionado en videos previos, tiende a elevar el costo de fabricación de un bien, muchas veces se puede buscar estandarizar la fabricación de partes y componentes y que esta adaptación no sea del todo costosa. Ahora, es importante, y esto es parte de la estrategia de una empresa que incursiona en mercados extranjeros, es importante decidir si van a ingresar a un país con un solo producto, su mejor producto, o si van a ingresar con todo su portafolio de productos. Por lo general, la recomendación es ingresar con el producto que tiene mayores posibilidades de éxito, y si les va bien, ya es mucho más fácil el ingreso del resto de productos. Asimismo, ingresar con un portafolio de múltiples productos también involucra un mayor gasto para la compañía. Y del mismo modo hay que tomar en cuenta lo siguiente: el ciclo de vida de un producto no es exactamente el mismo en todos los países. Es decir, por ejemplo, los vehículos están en etapa de madurez en Estados Unidos o en Europa, es decir, ya vienen muchos años de estar comercializándose. Sin embargo, en la India o en China recién se encuentran en una etapa de crecimiento. El mismo producto en la misma época o año. Y esto nos lleva a la línea de producto, extensión y composición. Las etapas del ciclo de vida de un producto básicamente son las que aparecen en esta figura. Hay una etapa inicial, que es una etapa de investigación, de ahí viene la etapa de introducción, crecimiento, madurez y declive. Y evidentemente en cada etapa van a haber consumidores o clientes que tengan ciertas características en particular. En la etapa 1 de investigación y desarrollo, las personas que compran el producto la compran en versión de prototipo. Están dispuestos a pagar más porque quieren tener algo que los demás no tengan. Sin embargo, el grueso de la población por lo general se encuentran en la etapa 3 y 4, es decir, cuando el producto está en una etapa de crecimiento y madurez, porque quieren tener un producto que ya ha sido testeado y probado por otros usuarios o consumidores y también adquirirlos con precios más reducidos. Las empresas internacionales, cuando se enfrentan a mercados distintos, van a enfrentar también posibles obstáculos en la fijación de precios. Algunos se presentan localmente y otros también internacionalmente. Por un lado, la intervención del gobierno. Algunos países tienden a ser proteccionistas y existen controles gubernamentales que pueden establecer precios mínimos o máximos para los productos o servicios de un sector en especial. Eso podría ser contraproducente para una empresa internacional. Ejemplo, las leyes antidumping que se establecen en múltiples países. Asimismo, la competencia no siempre tiene los mismos patrones en todos los mercados. Puede ser directa o indirecta. Del mismo modo, puede existir también el fenómeno del aumento de precios de exportación. Hay países que establecen barreras arancelarias muy altas justamente para motivar que las empresas, en vez de exportar, fabriquen en su territorio. Otro motivo podrían ser las fluctuaciones en el valor de las divisas. ¿Esto debido a qué? A que una compañía ya no compite en un solo mercado y utilizando una sola moneda, sino que va a competir en múltiples mercados y por ende va a tener que tomar en consideración la fluctuación del tipo de cambio que podría favorecerlo o perjudicarle. Otro posible obstáculo en la fijación de precios podría ser el establecimiento de precios fijos contra variables. Hay países que permiten mayor negociación que otros. Y finalmente, las relaciones con los proveedores. Las empresas más grandes o que compran mayor volumen típicamente tienen mayor capacidad de negociación frente a sus proveedores y por ende pueden obtener mejores precios. Entre las tácticas de fijación de precios más conocidas vamos a mencionar a 3 de ellas. Por un lado está la estrategia de descremado. La estrategia de descremado típicamente se establece para productos originales, innovadores. Consiste en establecer un precio alto e ir midiendo cómo reacciona la demanda ante este precio. Si la demanda no es la que se desea,
por parte de la empresa, se va disminuyendo el precio hasta que llegue a un punto en el cual la demanda sí llegue a los niveles esperados. En ese momento el precio se va a establecer como fijo hasta que nuevamente haya un movimiento en la demanda significativo. Otra estrategia muy conocida es la estrategia de penetración de mercado, que consiste en introducir un producto a un mercado con un precio bajo a fin de captar a una gran cantidad de clientes. Típicamente se da en negocios que atienden al mercado masivo. Tal es el caso de las compañías de ropa como H&M, Forever 21, Zara, restaurantes, entre otros. Asimismo, otra táctica muy conocida es la estrategia basada en costos, es decir, se establece un precio en base al margen deseado por encima del costo. Muchas empresas creen que pueden competir y operar su negocio saludablemente con un porcentaje determinado, es decir, un margen de 40%, por ejemplo. Por lo tanto, sobre el costo se establece un recargo de 40% y ese sería el precio que el cliente estaría pagando. Con respecto a las estrategias de promoción, hay que recordar lo siguiente, ¿no? El objetivo de la promoción es contribuir a la venta de un producto o servicio. Eso es lo más general. Y la forma de llevar a cabo la promoción varía ligeramente o radicalmente dependiendo del territorio en donde se desee competir. Existen múltiples técnicas de promoción y estas se podrían clasificar en dos grandes dimensiones: las estrategias de empuje o push y las estrategias de jale o pull. Un ejemplo de estrategias de push o de empuje sería la venta directa, y en el caso de jale o pull serían el uso de medios masivos de comunicación como la televisión. Acá hay un ejemplo muy claro de una estrategia push, que sería la venta de productos de empresas multinivel como Fusion, por ejemplo. Y un ejemplo de pull o de jalar sería el uso de comerciales de televisión, que también podrían ser spots radiales, entre otras modalidades masivas de publicidad. Ahora, ¿cuáles son los factores a considerar para establecer la combinación ideal de empuje y jale entre países? Por un lado, analizar el tipo de sistema de distribución, el costo y la disponibilidad de medios en ese mercado, el precio del producto en comparación con los ingresos de los consumidores o potenciales usuarios y las características propias del consumidor. ¿Cuáles son los posibles problemas para establecer estrategias de promoción internacional? Hay veces en que algunos países donde se desea operar, comercializar, son muy distintos a los del país de origen. Por ejemplo, hay países emergentes que tienen zonas rurales muy vastas, muy amplias. En algunos de esos lugares rurales no existe, por ejemplo, acceso al aprovisionamiento eléctrico, por lo tanto no tendrían ni televisores o radios. Por lo tanto, las estrategias de pull no serían exitosas. Las compañías deberían cambiar a estrategias push. Por otro lado, otros países restringen la difusión de comerciales, sobre todo cuando son muy extensos o mencionan el nombre de la marca ofrecida o atacan a los competidores. En mercados emergentes, por lo general, las estrategias de push se utilizan mucho para los productos de consumo masivo. ¿Cuáles son las ventajas de una empresa de establecer campañas de promoción internacional? Es decir, campañas de promoción similares. Por un lado, ahorros a nivel local, se ofrece publicidad de mejor calidad y permite una mejor difusión de marca. Ejemplo, cuando se utilizan campañas publicitarias a través de la televisión, utilizando el cable, ¿sí? Muchas veces estos comerciales están destinados no solamente a un mercado, sino a 2 o 3 países que tengan características similares. Por ejemplo, Perú, Ecuador, Colombia. Hay muchos comerciales que tienen como objetivo los 3 países. Se hace un solo producto, por lo tanto los ahorros son evidentes. Sin embargo, podrían existir problemas relacionados con la estandarización de la publicidad, con respecto a la traducción del mensaje, de lo que se desea comunicar, la legalidad y la necesidad del mensaje. Por lo tanto, hay que tomar en consideración también aspectos jurídicos, legales de cada territorio. Ahora vamos a pasar a las estrategias de marca o branding. Una marca, recapitulando presentaciones pasadas, sirve para identificar productos o servicios. Mientras más reconocidas sean estas marcas, la posibilidad de venta aumenta muchísimo. Las empresas
internacionales, cuando ingresan a nuevos mercados, deben decidir si van a utilizar su marca global o van a desarrollar una marca local. Cuando hablo de desarrollar marca local, sería crear una nueva marca o adquirir una empresa local y utilizar esa marca. Empresas globales que tienen un gran valor de marca muchas veces deciden optar por el primer camino, utilizar su propia marca. Tal es el caso de Samsung, LG, Starbucks, Motorola, Sony, etc. Sin embargo, en algunos otros casos, cuando se ingresa a países que tienen ciertos retos, se pueden utilizar marcas locales. Por ejemplo, cuando Falabella ingresa al mercado peruano comprando Saga, mantuvo la marca Saga. Cuando Cencosud, empresa chilena, ingresó al Perú, compró Wong, mantuvo la marca Wong. ¿Sí? Ahora, existe la posibilidad también que las marcas globales de productos eventualmente sean tan poderosas y tan recordadas por el público que se conviertan en genéricas o casi genéricas. Es decir, que la marca ya se entiende como si fuera la categoría del producto. Xerox, Kleenex, Scotch, Gillette, aspirina, navaja suiza son marcas, pero son tan poderosas que muchas veces los clientes no saben cómo pedir el producto sin mencionar esta marca. Por lo tanto, estas compañías tienen, con respecto a sus productos, grandes posibilidades de venta. Y ya su dificultad no es tanto de marca, sino más que nada de distribución, de exposición, estar donde el cliente se encuentra. Acá hay un ejemplo con respecto a las marcas de los isotipos. El isotipo es la parte simbólica de la marca. Acá vemos el cocodrilo de Lacoste. El logotipo básicamente se refiere a una palabra, en el caso de Zara. Y magotipo es cuando se combina la parte simbólica con la palabra. En este caso Lacoste aparece con el cocodrilo en la parte superior. Y el isologo es cuando el texto y el icono se encuentran agrupados como si fueran un producto híbrido. No funcionan uno sin el otro. Por lo tanto, Burger King en este caso sería un perfecto ejemplo de isólogo. Ahora vamos a pasar rápidamente a la P de Plaza, que no es otra cosa que los canales de distribución. Y la distribución es importante mencionar, señores, que es una de las etapas más difíciles de estandarizar. ¿Por qué motivo? Porque los países tienen radicales diferencias en cuanto a infraestructura, por ejemplo. Y en cuanto también a costumbres, cultura, por ejemplo. Por tal motivo, establecer una estrategia de distribución general a nivel mundial es prácticamente imposible. Ahora, ¿en qué situaciones la distribución se puede manejar de forma interna? Es decir, que lo maneje la propia empresa. Cuando el volumen de venta es alto, cuando la compañía tiene suficientes recursos financieros, por ejemplo, o humanos, cuando hay necesidad de tratar directamente con el cliente debido a que el producto es complejo, difícil de vender, explicar, enseñar, instalar, cuando el cliente es global o cuando la forma de distribución en sí es una ventaja competitiva. Por ejemplo, DHL, UPS o FedEx distribuyen sus propios productos porque la naturaleza de su negocio es eso, distribuir. Eso es lo más rico de su negocio. Pero para empresas de consumo masivo, probablemente distribuir sea una labor no tan relevante para ellos, por lo tanto tercerizarla no sería una mala opción. Ahora, la distribución se puede manejar de manera externa, es decir, se puede tercerizar o conviene tercerizarse cuando el distribuidor cuenta con capacidad financiera, tiene buenas conexiones, tiene personal capacitado, instalaciones, equipos para poder absorber demanda de distribución. Asimismo, son confiables, tienen buena reputación en el mercado y tienen una experiencia comprobada. Asimismo, estas empresas distribuidoras proyectan una imagen muy similar a la imagen que proyecta la empresa que las está contratando. Si fuese lo contrario, seguramente esa empresa que va a distribuir los bienes de una compañía estaría muy probablemente dañando la imagen de esa compañía que los ha contratado en una primera instancia. Entre las categorías de distribución actuales se encuentran la distribución mayorista, la distribución minorista, también llamada menudeo o retail, la distribución corporativa, el uso de las franquicias, la venta a través del comercio electrónico o e-commerce y el famoso delivery que hoy en día es tendencia. Finalmente, una vez que se ha establecido la estrategia de marketing mix y no se logran los resultados deseados, es posible que se necesite evaluar qué es lo que está fallando. No necesariamente está fallando todo, puede ser que esté fallando el precio
o la variedad de productos, o de repente los canales de distribución no son los adecuados y las promociones están mal establecidas. Para esto existe una herramienta llamada el análisis de brechas. Es una herramienta que ayuda a las empresas a determinar por qué no han logrado los objetivos planteados en los mercados en donde compiten. Existen diferentes tipos de brecha o problemas, por decirlo de un modo. Por un lado están las diferencias de uso. Los productos vendidos por todos los competidores, por diversos motivos, se venden más o menos en ciertos países. Es por ese motivo que el consumo de chocolate en algunos mercados que están más orientados a la alimentación saludable ha disminuido, mientras que se mantiene estable o han aumentado en países donde todavía no existe tanta preocupación con respecto a una vida saludable. Asimismo, diferencias de línea de producto y de distribución podrían ser otras brechas que se puedan encontrar o diagnosticar. La empresa de repente tiene un producto ganador, pero no tiene un portafolio sólido y pierden frente a compañías que tienen de repente no el mejor producto del mercado, pero sí tienen un portafolio numeroso con varios productos que podrían estar en la mente del consumidor. Por lo tanto, definitivamente la empresa con un producto ganador debería pensar en una extensión de marca. Y finalmente también existen las llamadas diferencias de competitividad. Las ventas de los competidores no se explican a veces por las brechas de producto o distribución, sino más bien por un mal establecimiento de precios, una promoción que no es la adecuada y un branding que de repente podría mejorar. Entonces, existen 3 brechas importantes que se han mencionado anteriormente: diferencia de uso, de línea de producto de producción y diferencias de competitividad, señores.